Hola a todos y todas. Vamos a comenzar con la clase de medidas estadísticas. La estadística descriptiva, recordemos, es la parte de la estadística que nos permite justamente trabajar con datos. Estos datos que los podríamos obtener ya sea a partir de la población en su conjunto, o bien a partir de una o más muestras que tomamos de esa población, y que justamente corresponden cada dato a el registro que hacemos de nuestra variable para cada uno de los individuos que forman parte, ya sea de esa población o de esa muestra. Una vez que tenemos los datos, entonces, tenemos que comenzar a trabajar con ellos. Y cuando hablamos de trabajar con datos, nos referimos a clasificarlos, a representar gráficamente estos datos, y también a establecer o determinar o conocer parámetros que nos permitan resumir la información que está justamente contenida en este conjunto set de datos. Vemos que, por ejemplo, para una variable, como en este caso, o para un estudio, perdón, como en este caso, donde se intenta ver o establecer alguna especie de relación entre el grupo sanguíneo de pacientes que recibieron un determinado tratamiento médico que involucra la transfusión sanguínea, vemos que se tomaron los datos, se construyó una tabla donde está el registro para cada paciente de su grupo sanguíneo. Entonces, tenemos, por un lado, para un individuo, un dato. Justamente ese dato es el registro de su grupo sanguíneo, ya sea A, B, 0 o AB. Es decir, desde la toma de datos a la construcción, en este caso, de una tabla de frecuencias que nos permite clasificar y ordenar justamente a la información de esos datos, lo que estamos haciendo es procesar, un procesamiento. Y construimos de esta manera entonces una tabla de frecuencias. Ya en la tabla de frecuencias nosotros tenemos un orden establecido en el que que por un lado vamos a tener para la variable, en este caso grupo sanguíneo, cada uno de los niveles o valores de esa variable, es decir, cada uno de los 4 tipos de grupo sanguíneo, y para cada uno de ellos ya no vamos a tener el dato que corresponde a un individuo, sino vamos a tener para aquellos individuos que corresponden a ese valor de la variable. Es decir, vamos a tener la frecuencia absoluta, ¿sí? La cantidad de veces que aparece un determinado valor de la variable. Por ejemplo, el grupo 0, 270 veces o 270 pacientes con ese tipo de sangre. Y de manera similar, esta es la columna de frecuencias absolutas, creo que ese es el nombre específico para esta frecuencia, y también podemos, por ejemplo, tener la columna de frecuencias relativas, es decir, la relación o el cociente que hay entre cada uno de esos valores de frecuencia absoluta y el total en este caso de individuos o de pacientes. Es decir, por ejemplo, la frecuencia absoluta de 270 dividido 3500, que es el total de pacientes en este ejemplo, es entonces el valor de frecuencia relativa, ese cociente. Esto, por ejemplo, para el caso de esta variable, que es una variable de tipo cualitativa y nominal. Ahora bien, existen medidas estadísticas, que es el kit de la clase que estamos transitando en este momento, y que corresponde justamente a aquellos valores que podemos calcular a partir del conjunto de datos. Y son estos valores, no solo nos permiten describir o caracterizar a nuestro conjunto de datos, sino también que nos permiten resumir la información contenida en ellos. Y a las medidas estadísticas se las puede diferenciar, se las puede conceptualizar de dos maneras diferentes, que es parámetros o estadísticos, que si bien son términos equivalentes, pero que hacen alusión, en el caso de los parámetros, a aquellos cálculos obtenidos a partir de la población, y los estadísticos como aquellos que corresponden a los calculados o obtenidos a partir de los datos de una muestra, ¿sí? En cualquiera de los casos, vamos a decir que ya sean parámetros o sean estadísticos, cualquiera de las medidas estadísticas las podemos agrupar en 4. Y por un lado tenemos a los de tendencia central, a los de dispersión, en tercer caso tenemos a las de posición, y también por último veremos los de forma. En particular, los estadísticos de tendencia central hacen referencia, como indica un poco su nombre, nos dan un valor, o nos permiten obtener un valor o una posición que representa al conjunto completo de datos, ¿sí? Y que hacen referencia al centro, es decir, hacia la zona central de la distribución de mis datos. Pensando siempre esto, distribución de mis datos, a justamente cómo se reparten mis datos
o mi conjunto de datos para mi variable de estudio. Y vamos a ver tres tipos estadísticos de tendencia central, que son media, mediana y moda. La media quizás es el más conocido de todos los estadísticos, de todos los estadísticos, o medidas estadísticas. Lo conocemos como media aritmética o promedio, y este corresponde justamente a la suma de todos los valores, perdón, la suma de todos los valores para cada uno de los datos, dividido el total de ese conjunto. Es decir, calculo un promedio de mis datos, o un promedio de los datos de mi muestra o de mi población. Ahí podemos ver indicados que hay una simbología específica, ya sea si mi media corresponde a un cálculo hecho con una muestra, utiliza la letra mu, que es el símbolo que vemos, o una X con una línea arriba, en el caso de la media muestral, ¿sí? En un ejemplo, por ejemplo, como en este caso, que vemos que son un conjunto de registros de edades de personas, vemos que la media es de 20,36 años. Es decir, este valor me está indicando justamente que el promedio de edad para ese conjunto de personas es de 20,36 años o 20,4 años. ¿Sí? Es el valor central, o es el centro para mi conjunto completo de datos. Cabe destacar que la media, entonces, por eso es como muy, y se ve muy insistente con esto, la idea de centralidad, porque hace referencia a mi centro de gravedad, es decir, hacia ese valor se concentran muchos de mis datos, ¿sí? A eso se referencia con un centro de gravedad para una distribución de datos. Y vamos a ver que hay un aporte significativo, hay un aporte que hace cada uno de los datos a ese valor promedio, y que en particular esto es más notable o notable cuando tenemos valores que son muy extremos, es decir, muy alejados, ya sea hacia arriba o hacia abajo, es decir, hacia un extremo o hacia otro. Esos valores hacen que la media pueda cambiar de manera muy sensible o es muy susceptible por efecto de estos valores tan extremos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como estamos viendo aquí, apenas un conjunto de 4 datos, vemos que un valor de media tiene de aproximadamente 2, 1,8 más o menos. Sin embargo, si agregamos un quinto valor, y este valor es muy alejado, como vemos en la línea inferior, que se agrega un valor cercano a 10, vemos que la media cambia inmediatamente de un valor, como teníamos antes, de casi 2 a 3. ¿Sí? Entonces ahí vemos esta sensibilidad a valores extremos, o esta influencia de valores más extremos. ¿Sí? Tenemos también, entonces, por un lado la media, por otro lado la mediana. Y la mediana, si bien aquí también lo vemos en el centro de la distribución de mis datos, pero lo que tengo que tener siempre presente es que me va a estar indicando una posición central. Y esa posición central justamente corresponde a un valor o un dato por debajo del cual voy a tener a una mitad de mi conjunto de datos, y por encima de ese valor voy a tener la otra mitad de mi conjunto de datos. Es decir, me divide a mi conjunto de datos, ¿sí?, en dos grupos idénticos, en la misma cantidad de datos. A eso hace referencia el concepto. Y tengan en cuenta siempre que para indicar la posición exacta, yo debo tener los datos ordenados. ¿Sí? Mi conjunto de datos debe estar ordenado de menor a mayor, por ejemplo, podría ser de mayor a menor, pero debería tener en cuenta que ese es el orden que le estoy dando, pero yo debo encontrar el punto o el dato exacto, entonces, que me indica que hacia abajo hay un 50% de mis datos, y hacia arriba un 50%. Yo tengo esta es la fórmula por la cual se puede calcular la posición de la mediana, que es n más 1 sobre 2. Es decir, sumar una unidad a la cantidad de datos que yo tengo, por ejemplo 10, le sumo una unidad, 11, y lo divido por 2, me va a dar un valor de 5,5 en este caso. ¿Qué estoy diciendo? Que si tengo un conjunto de datos pares, es decir, 10, 8, 12, 40, 200, sumo una unidad, divido 2, voy a tener entonces la posición, es decir, dónde está ubicado el dato que me está dividiendo a la mitad del conjunto completo de datos. No estoy teniendo, entonces, no estoy obteniendo
el valor exacto de ese dato. Ese valor lo voy a ver una vez que busque en mi lista, en mi conjunto de datos, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, entonces, en un caso de un conjunto de datos de par, como vemos en el segundo de los ejemplos, vemos un conjunto de datos donde, como es par, son 8 datos, veo que son 2 los valores que comparten la posibilidad de ser justamente la mediana. Entonces, en esos casos, cuando son datos pares, la posición de la mediana se comparte entre 2 datos, yo debo calcular un promedio entre esos 2 valores. En este caso, entre 15 y 16, si lo sumo y lo divido por 2, me da un valor final de 15,5. Ese es el valor de la mediana, ¿sí? En el caso de un conjunto de datos impares, es, si se quiere, más sencillo, porque siempre va a ser la mediana el dato que está separando justamente en un grupo hacia abajo, digo, como en este caso, 3 hacia abajo y 3 datos hacia arriba. Entonces, 35 en este caso es el dato o el valor de la mediana. Es más útil o, podemos decir, conveniente de tener en cuenta o de hablar de términos de la mediana cuando los datos son asimétricos. Cuando suelen ser simétricos suele ser como más adecuado, sencillo, simplemente basarnos en la media. Pero la mediana es un dato, entonces, como decimos, es un estadístico importante, y además porque no es sensible a los valores extremos, como si vimos que ocurre con la media, ¿sí? Otro caso que podemos tener es la moda, en el que vamos a pensar siempre a la moda como aquel dato o aquel valor de la variable que más se repite, es el más frecuente. Si yo tengo un conjunto de datos, aquel que más veces aparece va a ser el valor de moda, ¿sí? Entonces, sucede que además es muy importante la moda en el caso de las variables cualitativas. ¿Por qué? Porque en las variables cualitativas es el único estadístico de medida de medida de tendencia central que se puede calcular, como por ejemplo en este caso para el sexo, femenino o masculino. Vemos cómo en este conjunto de datos la moda corresponde a la categoría o el nivel femenino. En cambio, las variables cuantitativas y continuas pueden ser aquellos valores que tienen la máxima frecuencia, ya sea una frecuencia de tipo relativa o de tipo absoluta. Como ejemplos, podemos ver que si yo tengo, por ejemplo, un único dato que se repite varias veces, vamos a decir, bueno, que la moda es de tal valor, por ejemplo, en este caso 15, entonces diremos que ese conjunto de datos es unimodal. Pero un conjunto de datos puede ser bimodal si hay 2 datos que se repiten con mayor frecuencia y con igual frecuencia entre sí. Por ejemplo, en este caso, 24 y 26 que se repiten 2 veces. Entonces, la moda es 24 y 26. Y podría ser multimodal, es decir, que no hay una única moda porque ninguno de los datos se repite con mayor frecuencia que otros, ¿sí? Como en el tercer ejemplo. Entonces, las medidas de tendencia central son de las más conocidas, son bastante útiles porque nos permiten resumir un poco la información que vemos en nuestros datos. Por ejemplo, en este caso, vemos 2 conjuntos de datos donde rápidamente identificamos la moda, que es el dato, es el dato número 26, porque se repite 3 veces en ambos casos, pero en ambos grupos la moda es 26. También la mediana, en ambos casos, es 30, y esto lo identificamos porque es un valor que me divide el conjunto de datos en grupos idénticos, ¿sí? Pero bueno, o sea, no estamos caracterizando a este conjunto de datos, porque si bien vemos que comparten la misma mediana, comparten la misma moda, pero los datos no son idénticos. Yo puedo tener, por ejemplo, otros 2 conjuntos de datos, y podemos ver que la media es la misma, aunque sigo viendo que los datos no son iguales. Es decir, en este grupo de datos, por ejemplo, el único dato que se repite en ambos es el número 14. Sin embargo, la media es la misma. Entonces, es importante, o son importantes, los estadísticos, o las medidas estadísticas de tendencia central, pero es importante además incorporar otras medidas estadísticas, como es el caso de los estadísticos de dispersión. Estos estadísticos de dispersión, a diferencia de los anteriores, que me
permiten conocer el centro de la distribución de mis datos, en este caso me permiten justamente conocer el alejamiento o la dispersión, es decir, la variabilidad que hay en mis datos o en mi conjunto de datos. ¿Sí? Vamos a ver 4 casos, que son el rango, la varianza, el desvío estándar y el coeficiente de variación. En el caso del rango, es la diferencia entre un valor máximo y un valor mínimo. Es decir, debo chequear o debo revisar en mi conjunto de datos aquel valor máximo y aquel valor mínimo y hacer una resta entre ambos, y de esta manera obtengo el rango, es decir, entre qué valores máximos y mínimos yo tengo a mi conjunto de datos. O yo puedo encontrar valores o datos para mi conjunto, ¿sí? Y en particular, una característica que tiene el rango es que conserva la unidad de medida de la variable, ¿sí? Porque vamos a ver que otros de los estadísticos de dispersión no sucede esto, ¿sí? Justamente, este es el caso de la varianza. La varianza es un estadístico de dispersión en donde permite hacer un promedio de las desviaciones o residuos elevados al cuadrado para cada dato con respecto a la media. Es decir, relaciona, por un lado, al valor de cada dato con respecto a la media del conjunto de datos, ¿sí? Esto le llamamos residuo, que es lo que vemos ahí expresado como x sub i menos valor de media, ¿sí? Es decir, resto a un dato, por ejemplo, como vemos abajo en la serie, vemos que la diferencia entre el dato 10 y la media 14 es menos 4, o entre 11 y 14 es menos 3. O por ejemplo, en el caso del dato con el valor 21, vemos que 21 menos 14, que es la media, es 7. Es decir, esos residuos o desviaciones son justamente la diferencia entre cada dato y la media para un conjunto de datos. Esto además está elevado al cuadrado, ¿sí? en el cálculo, y se divide por el total de los datos, ¿sí? Yo puedo tener de esta manera una varianza muestral o una varianza poblacional en función de, es una mínima diferencia, pero es en alusión al tamaño de la población. Y la varianza en particular me habla de la variabilidad, como ya dijimos. Y podemos ya en este caso ver que cuanto mayor es la variabilidad, cuanto mayor es la varianza, la variabilidad es mayor. Es decir, la dispersión es mayor cuando un valor de varianza es grande. También esto lo podemos decir a partir del rango, ¿sí? Si yo tengo un rango mucho más grande, en el ejemplo ahí daba 11, por ejemplo, metros, y tengo un rango de 50, y tengo la misma cantidad de datos, entonces, evidentemente, los valores de esos datos son bastante más dispersos, ¿sí? En el caso de la varianza, en particular, vemos que es sensible a valores extremos, en particular porque tiene en cuenta la media en su cálculo, en la fórmula con la que se calcula, y en particular, a diferencia del rango, aquí las unidades quedan elevadas al cuadrado, es decir, si por ejemplo estamos hablando de metros, en este caso, a partir del cálculo de la varianza, nosotros deberíamos hablar de metros cuadrados, ¿sí? Entonces eso es importante a la hora de trabajar con la varianza. Ocurre que tenemos otra medida estadística de dispersión, que es el desvío estándar. Y en el caso del desvío estándar, es prácticamente el valor de la varianza, ¿sí? Pero con una raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Entonces, en este caso, las unidades aquí vuelven a ser idénticas a la variable, ¿sí? Y también un valor de desvío estándar me habla de cuanto mayor es el desvío estándar, mayor es la variabilidad o la dispersión en mi conjunto de datos, ¿sí? Y es un complemento. Y esto tiene que ver con que, por ejemplo, en la mayoría de los estudios que se hacen, cualquiera sea la variable, siempre se da un valor promedio y un valor de desvío estándar, ¿sí? Vamos a ver que, por ejemplo, en este ejemplo que ya vimos antes, de dos conjuntos de datos, con 4 valores cada uno, con 4 datos cada uno,
vemos que solo 2 se repiten en cada conjunto de datos, los otros son diferentes. Y vimos también que la media es la misma, es 14 en ambos casos. Pero bueno, podemos calcular los desvíos estándares de cada conjunto de datos. Recuerden que hacemos, primero, por un lado, el residuo, que es restar a cada dato el valor de la media, y a eso elevarlo al cuadrado, ¿sí? Y sumamos para un dato, para el otro dato, y así con los siguientes, ¿sí? De esta manera yo voy a obtener valores, ¿sí? Resultado entonces de esas diferencias al cuadrado. Es decir, 21 menos 14 es 7, elevado al cuadrado es 49, y así con el resto de los valores. Lo importante aquí es tener en cuenta que se obtiene un número, ¿sí? Esa sumatoria de los residuos al cuadrado me da un valor que yo debo dividir con respecto a la cantidad de datos que tengo, a mi n, es decir, en este caso son 4, menos 1, porque consideramos que es una muestra, y a esto hacemos una raíz cuadrada. Y el resultado final es de 4,97 para el conjunto 1, ¿sí? Para el set 1. Y en el caso del conjunto 2, vemos que es 2,16. Entonces, cuando yo tengo dos conjuntos de datos, y por ejemplo, quiero ver si hay diferencias, o quiero ver si hay una leve diferencia entre un grupo u otro, yo puedo decir que, si bien la media para ambos conjuntos es la misma, y es 14, supongamos que podría ser, no sé, la edad, si se quiere, pero sus desvíos estándares son diferentes. Entonces, en este caso, podemos observar o podemos entender o interpretar de que los datos son iguales. No, no son iguales, aunque la media es la misma, pero el desvío estándar me está diciendo que hay una mayor variabilidad o una mayor dispersión en el conjunto 1 con respecto al conjunto 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el desvío estándar es mayor. ¿Sí? Y si yo ahí, a partir de esto, observo mi conjunto de datos, y bueno, sí, veo que en el conjunto 1 hay un dato bastante más diferente al resto de los datos, que es el 21, que es el dato que está en la posición 4. ¿Sí? A diferencia del otro grupo de datos, en donde los datos son más similares entre sí. Los valores son más similares entre sí. Por último, dentro de los estadísticos de dispersión, tenemos al coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una medida estadística que justamente me permite relacionar la media con el desvío estándar. Esto es en particular interesante sí, adecuado de utilizar cuando quiero comparar justamente, nuevamente, conjuntos de datos y observar si son similares o difieren mucho entre sí. Y vamos a ver, por ejemplo, continuando con el ejemplito de recién de los 4 datos para el conjunto 1. Si yo hago el cociente, entonces, entre el desvío estándar y la media, vimos que el desvío estándar era de 4,97, aquí está, y la media era de 14, ¿no? Entonces hacemos 4,97 dividido los 14, puedo obtener un valor igual a 0,35, ¿sí? Es decir, ese valor que lo puedo expresar con decimales o lo puedo expresar en porcentual, en un porcentaje, me está indicando que hay un 35% de variación dentro de ese conjunto de datos. Puedo hacer lo mismo con el otro grupo de datos, haciendo 2,16 dividido 14, ¿sí? Y de esa manera obtener el porcentaje correspondiente. Otro ejemplo que podemos tener acá. Si podemos tener dos poblaciones, en este caso poblaciones de animales bastante diferentes una de la otra, como puede ser los elefantes y ratas o ratones, ¿sí? Y vemos que, por ejemplo, el peso promedio, medio de una población de elefantes es de aproximadamente 5 toneladas. Y el desvío estándar es de 400 kilos. Ahora bien, para una población de ratones, se sabe que el peso promedio es de 15 gramos, ¿sí? Con un desvío estándar de 5 gramos. Perdón. Entonces, la pregunta puede ser, ¿cuál es la población que tiene mayor variabilidad? ¿Sí? A simple vista, con los datos así separados, no es tan sencillo de observar justamente esta variabilidad, pero haciendo o calculando los coeficientes de variación para ambos casos, vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de la población de elefantes, vemos que el coeficiente de variación es del 8%, mientras que para los ratones es del 33%. Entonces, ¿qué vamos a decir?
que son los ratones los que presentan mayor variabilidad en cuanto a qué es su peso, ¿sí? En comparación con los elefantes, ¿sí? Fíjense que también estamos comparando estos dos grupos de datos, o de este caso de especies animales, ¿sí? No estamos diciendo que son todos los ratones con respecto a cualquier otro conjunto de datos, de especies, de animales, o lo que sea, ¿sí? Hay una mayor variación siempre, en este caso, la que observamos en los ratones con respecto a los elefantes. Además dijimos que tenemos, entonces, hasta aquí vimos estadísticos de tendencia central y dispersión. Pero también tenemos otros estadísticos que son los de posición y forma. En particular ahora veremos a los de posición. Los estadísticos de posición, lo que ocurre es que justamente, como su nombre lo indica, me están mostrando, me están indicando una posición específica de interés en mi conjunto de datos. En este caso, similar a lo que vimos con la mediana, y ahora verán por qué, es importante que el conjunto de datos esté ordenado, ¿sí? En general, de menor a mayor, ¿sí? Y vamos a hablar como, o vamos a definirlos eh, como en general a cuantiles, y en particular podemos distinguir a los cuartiles, a los deciles y a los percentiles. En el caso de los cuantiles, lo que vemos es que, cualquiera sean estos, los cuantiles siempre me van a estar indicando un valor para mi variable, o un valor para mi conjunto de datos, por debajo del cual, ¿sí?, tenemos una frecuencia relativa acumulada asociada. Es decir, yo puedo tener en mi conjunto de datos una cantidad de datos, justamente, y cada valor de cuantil me está indicando que por debajo de ese dato existen una X cantidad de datos. Hablaremos de cuartiles cuando nosotros dividimos al conjunto de datos en 4 partes iguales, en 4 grupos idénticos. Es decir, para pensar también esta idea es, si yo tengo un 100% dividido en 4 grupos, a cada uno le corresponde un 25% del total. Es en el caso de los cuartiles. En el caso de los deciles, yo divido mi conjunto de datos en 10 partes iguales. Entonces, a cada uno de los deciles le corresponde un 10% del total de mis datos. Y en el caso de los percentiles, yo divido a mi conjunto de datos en 100 partes iguales, entonces a cada uno de los percentiles le corresponde un 1% de mi conjunto de datos, ¿sí? Fíjense que siempre estamos refiriéndonos a un mismo total, solo que lo dividimos en grupos con cantidades, en cantidades diferentes, ¿sí? Pero fíjense que hay una relación entre el decil 1, que corresponde al 10% de mis datos, es el equivalente al, el decil 1 al percentil 10, corresponde justamente al 10% de mi conjunto de datos. O por ejemplo, el cuartil 1, ¿sí? Es decir, dividiendo a mi conjunto de datos en 4 partes, el cuartil 1, el primer cuartil, me está indicando que por debajo de ese valor yo tengo un 25% de mis datos. Y es equivalente, el cuartil 1, al percentil 25, ¿sí? Que es justamente el percentil por debajo del cual yo voy a tener el 25% de este mismo conjunto de datos. Y vean que hay una asociación extra, que es la de la mediana. Es decir, la mediana, un estadístico de tendencia central, ¿sí?, es el equivalente al cuartil 2, ¿sí?, que es el equivalente al percentil 50. En ese caso, fíjense que justamente es el valor o el dato que me divide a mi conjunto de datos en 2 grupos iguales, por debajo del cual yo voy a tener un 50% de mis datos, y por encima de este voy a tener un 50% de los datos. Entonces, continuando un poco con los cuartiles, tenemos entonces un grupo o un conjunto de datos dividido en 4 partes iguales. Cada una incluye o involucra a un 25% del total. El cuartil 1 es el valor de la variable, entonces, que justamente es mayor, como ahí lo indica, es mayor al 25% de los datos, ¿sí? O por debajo de ese valor hay un 25% de los datos, y por encima de este un 75% restante. El cuartil 2 corresponde a la mediana, que corresponde al percentil 50, que corresponde al decil 5, ¿sí? Esas son las equivalencias. Y el cuartil 3, entonces, es
el valor por debajo del cual yo tengo al 75% de los datos, ¿sí? O es mayor a un 75% de todos los datos, ¿sí? Cabe destacar que hay fórmulas para calcular cada uno de estos cuartiles. Ya el cuartil 1 es la suma de una unidad a mi cantidad total de datos dividido 4. Fíjense que es dividido a 4 porque justamente estamos hablando de los cuartiles donde al conjunto se lo separa en 4. También se lo puede poner como, o se lo puede expresar como 0,25 por n más 1. ¿Sí? Sería un cuarto por n más 1. De manera similar con cuartil 2, en este caso se hace un producto de 2 por n más 1 dividido 4, y en el caso del cuartil 3 es 3 por n más 1 dividido 4. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo que en este caso se midió la altura en centímetros de plantas de girasol, que están plantadas en dos parcelas diferentes. Vemos plantas de girasol plantadas en parcelas donde hay muchas plantas, o sea, en una parcela se plantó una mayor cantidad de plantas que en otras, ¿sí? Se midió la altura en cada una de estas parcelas. Y se registraron diferentes alturas, y vemos que, por ejemplo, para el conjunto de plantas que se plantaron en la parcela donde hay pocas plantas, tenemos un total de 11 plantas. Y en la parcela donde hay muchas plantas, tenemos registradas entonces las alturas para un total de 10 plantas. Y en este caso, lo que quiero que presten atención en particular es que al calcular ya sea el cuartil 1, el cuartil 2 o el cuartil 3, yo, por así decirlo, fácilmente o de una manera más sencilla, puedo encontrar a cada uno de estos cuartiles. El cuartil 2 sería como lo más simple de encontrar porque es justamente encontrar aquel valor que me divide hacia un lado y hacia el otro a mi conjunto de datos en grupos idénticos. En este caso vemos que es el valor, es el número 200, ¿sí? Por debajo de este yo tengo 5 datos y por encima de este tengo 5 datos. Es un conjunto de datos impar, son 11 datos. Ahora bien, en el caso del el segundo grupo, el de la parcela con muchas plantas de alta densidad, vemos que son un conjunto par de datos. Entonces, en este caso, la mediana, o bien el cuartil 2, yo debo identificarlo a partir de combinar dos datos. En este caso, coinciden que es el mismo valor, es 206, entonces la mediana también es 206. Pero si fueran valores diferentes, yo debería hacer una suma, un promedio, sumando ambos datos y dividiéndolo por 2. Esto sí, por ejemplo, ocurre en el caso del cuartil 1 y el cuartil 3, para este conjunto de datos. Vean que para el cuartil 1 yo debo hacer un promedio entre 201 y 205. Y lo mismo con el cuartil 3, donde debo hacer un promedio entre 209 y 210. Insisto, se usan las formulitas, o se pueden usar estas formulitas para poder calcular los cuartiles en cada caso. Hay una particularidad con el caso de los cuartiles, y que no solamente lo podemos hacer de manera, en términos de fórmulas, digo, sino que también podemos utilizar unos gráficos específicos, que los conocemos como gráficos de caja de bigotes o box plot, ¿sí? Estos gráficos son representaciones muy útiles que combinan, se dice que combinan medidas de posición y de tendencia central, en particular porque hace referencia a la mediana, y permite justamente detectar la existencia de valores extremos. Esto es, yo voy a tener graficado, en este caso, una caja, y esa caja corresponde a el 50% de mis datos, ¿sí? Y ese 50% de mis datos corresponde a los valores que están entre el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿sí? Los bordes, decimos que los bordes de la caja, el borde superior y el borde inferior, me están indicando justamente el cuartil 3 y el cuartil 1. La línea que está atravesando esta caja, ¿sí? Puede estar más o menos al medio, eso va a depender de mi conjunto de datos, corresponde a la mediana o al cuartil 2, ¿sí? Y por fuera de la caja yo tengo lo que se conoce como los bigotes, ¿sí? Y además puedo observar, en algunos casos, no siempre, dependerá nuevamente de mi conjunto de datos, a valores atípicos o valores extremos, ¿sí? Estos valores, también en inglés se le dicen outliers,
¿sí? Son valores que quedan por fuera de los bigotes. ¿Por qué? Porque los bigotes corresponden a, bueno, también hay una forma de cálculo que es 1,5 por el rango intercuartílico. Nuevamente, rango intercuartílico es la diferencia entre tercer cuartil y primer cuartil. ¿Sí? Si yo resto el tercer cuartil al primer cuartil, me da un valor de rango, ¿sí? Y cada uno de los bigotes corresponde justamente a esos datos que están hasta 1,5 veces por fuera de este rango intercuartil. Algo a tener en cuenta es que el tamaño de la caja, en términos de su largo, del largo, no en términos del ancho, porque, como verán, se puede graficar de esa manera, pero el largo de la caja hace referencia a la homogeneidad de los datos. Es decir, cuanto mayor es el largo de la caja, más, sí, a mayor largo de la caja, menos homogéneos son los datos. ¿Sí? O viceversa, a menor tamaño de la caja, más homogéneos son los datos. ¿Sí? Y lo importante o lo interesante de este tipo de gráficos es que nos permiten hacer comparaciones entre variables cuantitativas, como en este caso vemos la altura en centímetros, y variables cualitativas que pueden ser, por ejemplo, como considerar como grupos. Como en este caso, como en el caso anterior que hablábamos de la altura de las plantas de girasol que estaban cultivadas en un grupo donde hay muchas plantas y en otro grupo donde hay pocas plantas, es decir, alta densidad y baja densidad. Y aquí es lo que vemos, por ejemplo, en este caso graficado. Vemos las cajas para la altura de las plantas de girasol en una parcela donde hay baja densidad y ahí donde hay una parcela de alta densidad. Es decir, vemos que, por ejemplo, donde hay muchas plantas, justamente plantadas, vemos que los datos tienen una media, este conjunto de datos tiene una mediana del orden de 220 aproximadamente, ¿sí? Mientras que en la parcela de baja densidad, las plantas tienen un valor de mediana de aproximadamente 210. ¿Sí? Vemos además que hay un valor extremo, bastante alejado de lo que es ya sea del rango intercuartílico, así como también de los bigotes de este conjunto de datos, de esta distribución de datos. Es decir, están muy alejados, probablemente una planta que creció muchísimo más y tiene una altura comparable al grupo donde están los de alta densidad. ¿Sí? Otro tipo de gráfico interesante, en términos también, o que nos permiten también conocer de manera gráfica a nuestros estadísticos de posición, son los gráficos de frecuencia acumulada. En este caso, vemos que nos permiten justamente graficar, colocar en el eje de la Y o en el eje vertical las frecuencias relativas acumuladas. En algunos casos expresadas en forma de porcentaje también. ¿Sí? Y estos gráficos nos permiten encontrar de manera bastante sencilla, entonces, en particular a lo que conocemos como los percentiles. O a lo que nombramos como percentiles. Y es importante tener en cuenta que, por un lado, son variables, lo que se está graficando es una variable continua. Entonces, como en el caso de los histogramas, que se grafican intervalos para justamente, y los intervalos para una variable continua, en el caso de los gráficos de frecuencia acumulada, yo debo tener en cuenta el extremo superior o el límite superior del intervalo. Es decir, si yo veo, por ejemplo, un intervalo que corresponde, fíjense que aquí están las alturas de las plantas de girasol, tengo un intervalo, por ejemplo, entre 1,85 y 1,90, entre 1,90 y 1,95, y así sucesivamente en intervalos de 5 centímetros. Veo que el gráfico, ¿no? o la línea que se comienza a graficar, se inicia en el límite superior del intervalo 1,85-1,90. Es decir, comienza en 1,90. ¿Sí? Comienza en 1,90 y termina en el límite superior del intervalo siguiente, en 1,95. Y así sucesivamente, hasta llegar al máximo. Fíjense que es, entonces, en este gráfico se van acumulando los valores de la frecuencia. No corresponden a las frecuencias absolutas para cada intervalo, como si habíamos visto en un histograma, sino que va sumando
a la frecuencia de un intervalo la anterior, ¿sí? Y de esta manera se acumula. Y decimos que nos permite justamente asociar a un valor determinado de la variable el percentil que corresponde en función justamente de la frecuencia relativa que está registrada en el eje de la SI. Entonces, por ejemplo, vemos que, o nosotros podemos indicar acá, que el 30% de los datos, es decir, el percentil 30, o también lo podríamos definir como el decil 3, ¿sí? Corresponde a un valor de la variable de aproximadamente 206, 207 centímetros, ¿sí? Es decir, vemos que para el conjunto de plantas, en este caso estamos hablando de la parcela con baja densidad, ¿sí? Que es la línea negra, en este caso, vemos que un 30% de las plantas miden, o hasta un 30% de las plantas miden 205 centímetros aproximadamente, ¿sí? Ahora bien, por ejemplo, podemos ver que el 80% de las plantas, o hasta un 80% de las plantas, tienen una altura de aproximadamente 2,20 m. Esto es en el caso de la parcela con baja densidad. Es decir, donde hay pocas plantas, ¿sí? Donde hay pocas plantas, yo registré hasta un 30% con una altura determinada, 205, 206 centímetros, y hasta un 80% de mis datos o de mis plantas tienen una altura de 218, 220 centímetros. Fíjense que cuando vemos a el conjunto de plantas cultivadas en la parcela con alta densidad, es decir, donde se cultivaron, plantas de girasol en mayor cantidad, ¿sí? Vemos que el percentil 30, ¿sí? o el 30%, o hasta el 30% de mis datos, de mis plantas, tenían una altura de aproximadamente 218 centímetros, y ahora bien, hasta un 80% de las plantas alcanzaban una altura de 200, casi 230 centímetros, es decir, 2,30 m. Las plantas, aparentemente, una mayor cantidad de plantas, porque vemos que hasta un 80% de las plantas, en el caso de de las parcelas con muchas plantas, ¿sí? Tienen una altura que es mayor que en comparación con el grupo donde las plantas están plantadas en menor cantidad, ¿sí? Vemos que hasta un 80% de las plantas miden casi 2,20 m, ¿sí? Esa puede ser una interpretación de interés cuando estamos comparando estos dos grupos, ¿sí? Pero en definitiva, los gráficos de frecuencia acumulada lo que nos permiten entonces, de esta manera, es encontrar de manera, si se quiere, sencilla, o bien visualmente, gráficamente, percentiles asociados justamente a las frecuencias relativas acumuladas para una variable continua. Por último, hasta aquí entonces vimos estadísticos de tendencia central, de dispersión y de posición. Y por último tenemos los estadísticos de forma. Estos estadísticos de forma lo que hacen un poco es relacionar, por un lado, a la distribución de frecuencias, o a los gráficos de distribución de frecuencias, con estadísticos, ¿sí? Con los estadísticos que estuvimos viendo. Y hablamos de simetría, de modalidad y de kurtosis. La simetría es básicamente pensar a la distribución de frecuencias para mi variable o para mi conjunto de datos, pensarla como simétrica o asimétrica. Como si yo pueda trazar una línea en la mitad y yo hacia un lado y hacia el otro tengo la misma, si se quiere, cantidad de datos. En ese caso estamos hablando de una simetría perfecta. En este tipo de distribuciones, la mediana y la moda coinciden, son el mismo valor. En este caso estamos justamente relacionando la forma de la distribución de frecuencias con los estadísticos de tendencia central. Ahora bien, puede ser asimétrica, es decir, que no hay una línea única que me divide a mí los datos hacia un lado hacia el otro, no en términos de cantidad de datos simplemente, sino como visualmente o gráficamente.
puede ser asimétrica hacia la derecha o asimétrica hacia la izquierda. Y en particular, presten atención que en estos casos, lo que se aleja de ese centro, ¿sí? de esta centralidad, donde están las tres en la misma posición o muy cercanas, en las asimetrías, o en las distribuciones asimétricas, vemos que es la media la que se aleja de los extremos. Es la media la que más se aleja de la mediana y de la moda. Y si recuerdan, lo que mencioné en el caso de la media, que era sensible a valores extremos. Entonces ocurre justamente en distribuciones de frecuencias para datos donde hay valores más extremos, y si son valores extremos hacia arriba, la distribución va a ser asimétrica hacia la derecha, porque la media es sensible, entonces, y es influenciada por esos valores más grandes, y se aleja entonces del centro. Y en el caso de asimétrica hacia la izquierda, porque tenemos valores, o existirán valores en mi conjunto de datos, que son muy extremos y muy pequeños, entonces me alejan a la media del centro hacia, justamente hacia la izquierda, hacia los valores más pequeños, ¿sí? Y bueno, en estos casos, la simetría, digo, va a permitir conocer, o sea, es posible hablar de una simetría y luego, por ejemplo, hacer los cálculos específicos o observar qué está pasando con mi conjunto de datos y ver si esos valores tan extremos dan cuenta de una realidad de mi conjunto de datos o pueden ser también resultado de errores a la hora de registrar esos valores, ¿sí? Después también hablaremos de modalidad, haciendo referencia justamente a la presencia de lo que ya vimos antes, a una moda, a dos modas o a multimodas. Esto es, si recuerdan lo que mencioné, una moda o una distribución unimodal, cuando tenemos un único valor para mi variable o un único valor de mis datos que se repite con mayor frecuencia. En ese caso es la distribución de tipo unimodal, como vemos por ejemplo aquí, es el dato número con el valor 3, el que más se repite. En cambio, podría ser una distribución de tipo bimodal, porque vemos que son tanto los valores 2 como los valores 5 los que más se repiten. O multimodal, porque no hay un único valor que se repita con mayor frecuencia que los demás, ¿sí? Y en el caso de la kurtosis, esto es en particular cuando tenemos distribuciones de tipo simétricas, con simetría perfecta, y vemos que va a haber un mayor grado o menor grado de aplastamiento de esa distribución. Fíjense que las podemos clasificar como el lepto, meso o platicúrtica, ¿sí? Una kurtosis o leptocurtosis, mesocurtosis y platicurtosis, en función justamente de cuánto se aplanan esas distribuciones de esas distribuciones de frecuencias, o esos gráficos de distribución de frecuencias. Y va a ser, justamente, me va a estar mostrando, o me va a estar demostrando, que los datos, son más, sí, una mayor homogeneidad entre los datos, y a su vez una menor variabilidad, una menor concentración de los datos en torno a la media. Son datos similares entre sí, pero no están centrados en gran medida en torno a la media, ¿sí? Eso ocurre, o eso es una medida interesante que nos permite, o una relación interesante que nos permite establecer la kurtosis. Finalmente, y para pensar que todos estos cálculos, si bien hay todo un trasfondo teórico y conceptual que es necesario estudiar y aprender, pero la forma en que calcularemos a todas estas medidas estadísticas, si bien pueden ser resueltos en muchos casos a mano, con papel y calculadora y lápiz, pero también hay programas estadísticos, como usaremos Excel, y después programas o software desarrollados específicamente para el análisis y el estudio estadístico del conjunto de datos, en una gran variedad de uso libre, de uso que es necesario contratar y pagar por el servicio, pero que bueno, justamente, actualmente existen muchas herramientas para poder llevar adelante estos estudios y tener cálculos adecuados y exhaustivos del conjunto de datos que estemos trabajando, ¿sí? Bueno, hasta aquí es todo.
En la clase práctica trabajaremos y aplicaremos cada uno de estos tipos de estadísticos y también para la resolución del trabajo.